Buenas tardes, amigos y oyentes. En esta hermosa tarde quiero darle primeramente a darle gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque Él ha sido bueno con nosotros, iglesia. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por tu presencia, por tu palabra, mi Dios, porque hasta aquí nos has traído, nos has sostenido y nos has ayudado, mi Dios. Padre, que seas tú, mi Dios, hablando por medio de esta enseñanza, de este devocional eterno y precioso Rey, en esta tarde tan preciosa y maravillosa que nos estás dando. Gracias, mi Dios, porque tu misericordia siempre está con nosotros. Aleluya. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, mi Dios, que nos has enseñado tantas cosas buenas, eterno y precioso Rey. Yo leo esta palabra a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Iglesia amada, en esta tarde quiero compartirles un texto bíblico que Dios me ha estado inquietando porque he evidenciado brotes de esta serie de situaciones que a continuación les voy a leer. Y es triste, iglesia, nosotros siendo embajadores de Cristo, siendo voceros del Dios Altísimo, y todavía estén pasando esta serie de situaciones que pasaron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, iglesia. Yo quiero que vayamos a San Mateo, capítulo 18, verso 9. Quiero hablar de dos hombres y el título de esta enseñanza es: ¿cuál de estos dos eres tú? No se le vaya a olvidar, ¿cuál de estos dos eres tú? Les voy a hablar de dos hombres que el uno se creía muy justo, se creía muy bueno, como nos creemos muchas veces tú y yo. Y había otro que se creía lo más vil, se creía el más pecador. Y está en San Lucas, capítulo 18, verso del 9 al 14. Y dice así: habían unos que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado del adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia cuando oró. Ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa, aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Esta palabra me inquietó. Y me inquietó porque es triste, iglesia, ver cómo todavía vemos personas que nos creemos más buenas que otras. Escuche muy bien, iglesia, nos creemos más buenas que otras. Y es como este fariseo. Por eso puse el título de esta enseñanza: ¿cuál de estos dos eres tú?
porque solo tú te vas a identificar con uno de los dos. Y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, por no decir todos, actuamos como el fariseo. Ese típico religioso que cree que con ir cada 8 días a misa, que cree que con ir cada 8 días a un culto, que ir a las vigilias, que estar los miércoles en los cultos, que ayunar, que hacer los matutinos. Creemos que somos más justos que este publicano, que era un cobrador de impuestos, que nadie lo quería, que él se creía lo más vil en ese tiempo. Y yo creo que todos nos identificamos con nuestros dos individuos, porque desafortunadamente, iglesia, nosotros somos felices mirando por encima del otro, aún al que muchas veces ha ido a la iglesia. Y quizás lo vemos que llegó tomado, quizás lo vemos que llegó drogado, quizás lo vemos que no llegó, según nosotros, apto para ir a la iglesia, y lo menospreciamos. Y déjame decirte que Dios mira el corazón, Dios mira de qué manera estos dos individuos se presentan delante de Él. Porque aún este fariseo tuvo la osadía de compararse con este publicano. Porque Él lo dice, yo no soy como este publicano. Y muchas veces nosotros creemos, como lo he dicho y como en esta semana tuve la oportunidad de decírselo a alguien. Creemos que solo los pecados que se ven son los que cuentan. Creemos que con hacer buenas obras, creemos que con no faltar un domingo a un rito religioso, ya estamos bien con Dios. Y estamos en un error, iglesia. Estamos en un error porque aún los que muchos vamos a esos lugares a presentarnos delante de Dios, quizás hay tanta inmundicia en nuestros corazones. Quizás nos creemos sobraditos porque predicamos, porque oramos por alguien y pasa algo. O quizás nos creemos más ungidos que otros, porque quizás Dios nos usa predicándole a la gente y menospreciamos aún hermanos de la iglesia que apenas están iniciando y nos creemos más buenos que ellos y nos creemos con más unción que ellos y los menospreciamos. Y ese mismo menosprecio hizo este fariseo con este publicano. Pero haya sorpresa, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Me parece impresionante cómo este hombre Zaqueo, que muchos de nosotros sabemos la historia, de que también era un publicano, que también recaudaba impuestos, que también el pueblo no lo quería. Y cómo este hombre, cuando Jesús le dice es necesario que hoy entre a tu casa. Y dice la Biblia que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, algo sobrenatural pasó en Zaqueo. ¿Sabe qué pasó en Zaqueo? Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener para no hacerlo el fariseo.
para estar más pendiente en vez de criticar como lo decía el viernes en la vigilia. Ir por las ovejas perdidas, pero no para criticarlas, sino para ayudarlas a levantar. Que tu testimonio y mi testimonio sirvan para que muchos se acerquen a Cristo. Pero no como esos soberbios, esos altivos que nos creemos con la aureola y con las alas puestas. No. Sino como aquel publicano que no era capaz ni de alzar su mirada al cielo, sino que en él había un verdadero arrepentimiento, como lo digo en Zaqueo. ¿Y por qué digo que Zaqueo tuvo un verdadero arrepentimiento? Porque inmediatamente Jesús entró a su casa. Él quiso hacer las cosas bien. Él le quiso devolver 4 veces más de lo que les había quitado al pueblo. Y por eso digo que un arrepentimiento genuino en él, aleluya. A partir de ese momento la vida de ese hombre no fue igual. Y eso, iglesia, es donde nos tenemos que enfocar en este momento. De no ser tan religiosos. Y creemos que somos más buenos que el que toma. Creemos que somos más buenos que el que fornica. Creemos que somos más buenos que el que adultera. Creemos que somos más buenos que el asesino. Creemos que somos más buenos que el drogadicto. Y nos creemos más buenos, iglesia. Y nos creemos más buenos, queridos oyentes. Y Jesús nos enseña que tenemos que llegar a Él humillados. Tenemos que llegar a Él con un corazón quebrantado y reconociendo que pecamos y reconociendo que fallamos. Así como David cuando pecó. Y todo el Salmo 51 habla del arrepentimiento de David. Él también tuvo un arrepentimiento genuino, aleluya. Un arrepentimiento porque él se apartó del pecado. Y qué bueno que nosotros seamos como ese publicano que dice la Escritura. Y les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ese es Dios, iglesia. Ese es el Dios todopoderoso, aleluya. Ese es el Dios soberano. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 dice: igualmente jóvenes, están sujetos los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, aleluya. Eso lo dice la Biblia, iglesia. Y tenemos que quitar toda soberbia, toda altivez que haya en nosotros. Todo lo que tenía este fariseo, muchos de nosotros nos identificamos con todo eso. Que nos creemos más buenos que los demás, que nos creemos más justos. Que creemos que ellos tienen más pecados y que nosotros somos justos. Y estamos en un error, iglesia. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque a David le pasó algo así. Cuando dice la Escritura
que David le falló a Dios. David creyó que eso ya estaba quietecito. Y dice la Biblia que Dios mandó al profeta y que le dijo: oh rey, un hombre tenía muchas corderitas y había un hombre que solo tenía una corderita. El tal, ¿qué hacemos con él? Y David dijo: el tal es digno de muerte. Y cuando el profeta le dice: ese eres tú, así somos nosotros. Él no creyó que con la misma vara que él medía lo iban a medir a él, que la manera que él juzgaba lo iban a juzgar a él. Y eso nos pasa a nosotros, iglesia. Por eso tenemos que ser prudentes, ser sabios y prudentes en el momento de murmurar, en el momento de hablar de nuestros hermanos, de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, del vecino, del amigo, del esposo, de la esposa, del compañero de trabajo. Porque somos expertos en quitarle la viga al otro, pero no quitarme la mía. De mirarle el pecado al vecino, pero no mirar qué hay en mi corazón. De mirar al que siempre se emborracha y de que en nuestro corazón no hay perdón, no hay arrepentimiento. Y Jesús nos manda en esta hora que tenemos que aprender de este fariseo y este publicano, de un religioso y de un hombre que aunque en ese tiempo lo tildaban como muy pecador, y fue el que se fue justificado para su casa. Entonces, iglesia, de lo que gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. No juzguemos más, no señalemos más, no nos queramos más santos que las otras personas. Porque quizás nosotros somos más pecadores del asesino, del borracho, del fornicario, del adúltero, de la prostituta, del homosexual. Porque quizás en nuestros corazones hay cosas peores que no se ven, pero que las tenemos ahí. Que no se ven, pero las pensamos. Iglesia, les amo en el Señor y que esta palabra haya confrontado nuestras vidas. Porque es necesario que nos confronten, iglesia. Es necesario que volvamos en sí. Les amo en el Señor y que tengan una feliz tarde.